Estamos en comunicación con un amigo, Julio Gómez, desarrollador comercial de Federación Patronal, la aseguradora número 1 en la materia. Julio, ¿cómo te va? Buen día, un gusto tenerte en esta emisión número 700. Buen día, Fernando, saludos a Marcelo, a la mesa, a todo el equipo, y primero déjame felicitarlos por estos 700 programas, porque para Federación Patronal, que somos considerados una compañía de productores, estar junto con ustedes en el programa 700, en un programa hecho por y para productores, es una satisfacción y un orgullo. No, y también... Y vamos por los 1000, y vamos a brindar. Y también para nosotros, que ustedes desde los inicios nos han apoyado, como también en este viaje que terminamos. Pero bueno, vamos al tema, ¿no? Primero me planteaba decir, bueno, vamos a dividir un poco, porque para algunos es todo lo mismo, qué es auto híbrido y qué es auto eléctrico. Claro, esa es una de las cuestiones principales para emparar ese tema. El auto híbrido, la diferencia básica existe entre un auto eléctrico, funciona exclusivamente con energía eléctrica, con una batería, mientras que el híbrido funciona con una combinación de electricidad y combustible convencional, a combustión. Entonces, esa diferencia, y también podemos entrar en los híbridos, en la diferencia entre un híbrido enchufable, convencional, que se ayuda principalmente de un motor de combustión interna, y otras veces lo que es un híbrido a través de estaciones de carga o la carga domiciliaria. Por eso hay cuestiones que hay que separar. Hoy en día lo que más se está vendiendo en la Argentina a nivel masificado por terminales internacionales son los autos híbridos, y de los cuales hay las compañías japonesas, Nissan y Toyota, son las que más adelantadas están. En principio hay un proyecto de Renault también vigente en la Argentina, pero todavía el eléctrico en sí mismo no ha sido tan desarrollado. Sí hay dentro de la República Argentina empresas locales que han desarrollado, tanto en Córdoba, San Luis y la provincia de Buenos Aires, autos exclusivamente eléctricos que tienen capacidades reducidas para 1, 2 o 3 personas, de acuerdo al tema, o para vehículos de carga, y que tienen una autonomía reducida, media, y con velocidades que no superan los 100 kilómetros por hora. O sea, este es el panorama que hoy podemos empezar a hablar de la diferencia o lo que se viene en la Argentina entre autos híbridos y autos eléctricos. Ahí mencionabas un tema de autonomía y que claramente todavía es quizás el freno al mayor desarrollo de los autos eléctricos, que es que haya estaciones de servicio en la ruta donde una pueda cargar la batería de ese tipo de vehículos. Claro, ahí entramos un poco lo que recién claramente Alejandro mencionaba, entre las acciones privadas y las acciones estatales. Hoy en día hay pocas estaciones de carga eléctrica en la República Argentina, hay mucho desarrollo de empresas privadas que están empezando a hacerlo, de darle o vender productos para también la carga domiciliaria, porque hoy en día no están, hay que adaptar la instalación eléctrica a esa carga domiciliaria para los autos eléctricos, y por otro lado de una política de Estado. Y ahí es donde entramos a jugar con lo que nosotros decimos en fomentar el transporte sustentable, exenciones en el valor de la patente para incentivar la compra de autos eléctricos, como mencionaba Alejandro, una reducción de una tarifa eléctrica para la carga de vehículos en estaciones de carga. Y siempre nosotros acá lo que tenemos que pensar es que el Estado, como decía Alejandro, piensa en grandes soluciones, y yo creo que hay que buscar pequeñas soluciones para grandes problemas. Y tomando un poco la palabra de Alejandro, seguramente nuestros hijos o nuestros nietos nos van a pasar factura de que no fuimos capaces o no estuvimos a la altura de solucionar los problemas del cambio climático, y el tema de la contaminación al medio ambiente tiene que ver con los autos eléctricos. Yo te cuento, Alejandro, que para mí siempre es un gurú en todo lo que habla. Me decía, pensá que tal vez en alguna década o algunos años, sobre todo cuando hablamos de los autos autónomos, vamos a estar casi pensando en una especie de maquinaria de seguro técnico con falla de hardware y ya no un auto. Esto como una visión de futuro. Pero, ¿qué está pasando en el mundo a nivel de coberturas? Y después vemos lo que está haciendo Federación Patronal en vista a estos primeros riesgos que aparecen en el país. Mirá, en el mundo en general los productos que hablan sobre autos eléctricos no solamente se centran en la atención al auto, sino también en los daños que puede provocar esa carga a las estaciones de carga o a las baterías mismas del propio auto. O sea, el proceso de carga es un proceso complejo, con lo cual, complejo desde el punto de vista de las fallas que puede provocar, y también las fallas de software que puede provocar dentro del auto eléctrico. Entonces, hoy en día el mundo está viendo eso, posibilidades de dar cobertura a daños no solamente a terceros o daños materiales, sino incluyendo específicamente a las estaciones de carga, por la carga, por un cortocircuito que provoque
del auto o los daños a las baterías de los autos. Eso es lo que se está viendo en el mundo. Hoy en la Argentina, la verdad, es muy difícil establecer cuál va a ser una tarifa sustentable técnicamente sustentable en cuanto a lo que fuera la menor siniestralidad por el menor uso, y también en cuanto a una cuestión que tenga que ver con un uso limitado de prende y apaga de los autos eléctricos, ¿no? Porque por ahí se van a vender en algún momento, tipo Calzarin con autos eléctricos, vos vas, alquilás un auto eléctrico, lo dejás en una base de carga, te vas a trabajar, cuando salís del trabajo vas a buscar ese auto y te vas para tu casa. Bueno, esos son desarrollos que seguramente a corto plazo se verían en la Argentina. En Federación, como siempre, a las innovaciones estamos siempre atentos. Dentro de la compañía tenemos un departamento de procesos e innovaciones que está atento a este tema, y dentro de este tema también podemos incluir a la telemática, el seguro de prende y apaga, al Calzarin que les mencionaba recién, que son cuestiones que se venden. Ahora, y para cerrar este concepto, la idea es encontrar una tarifa sustentable técnicamente, que sea rentable o de facilidad de compra para el consumidor final, que es el asegurado, pero también rentable para el productor, porque si yo empiezo a decir que yo te vendo más barato ahora los autos eléctricos, si llegamos a un 2030, tenemos que buscar un equilibrio entre la rentabilidad de todos los actores del mercado. Así es. Julio, Marcelo te saluda. Dentro de las consideraciones a nivel siniestros hay que analizar también las que va a provocar o que se pueden provocar por lo silencioso de este tipo de vehículos, a tal punto que creo que le están pensando en incorporar algún tipo de ruido para que la gente advierta que viene avanzando un auto. Sí, dentro de esas tecnologías justamente tiene que ver con que el transeúnte no esté acostumbrado a ese vehículo que no hace prácticamente ruido. Lo vemos en las carreras de autos eléctricos, que cada vez son más categorías que hay autos eléctricos, hay motos, hay autos eléctricos tipo Fórmula 1, hay tipo Dakar de eléctricos, hay categorías de ese tipo, y la verdad el ruido del motor no existe. Aquí yo no gustan las carreras de autos, siempre escuchamos el ruido. Esto tiene que ver con esas responsabilidades, con las responsabilidades que se provoquen a partir de lo que es una falla de software. Las responsabilidades, si la responsabilidad de esa falla de software depende del proveedor del software, del fabricante o del titular registral del bien. Y son cuestiones que también se apuntan también a los autos autónomos, porque también en este concepto podemos incluir a los autos autónomos. Todavía no hay una normativa vigente que pueda determinar cuál van a ser o cómo se van a determinar las responsabilidades. A eso avanzamos y todavía hay una legislación argentina muy poco sobre eso, pero apuntando a eso, entendiendo que el 2030 es a la vuelta de la esquina, creo que el Estado debe empezar a pensar y a sustentar la facilitación de ese transporte por medio sustentable, y hoy en día la Federación está muy preocupada en eso. Julio, dijimos que los primeros que se introdujeron en el país y que ya han tenido bastantes ventas es el tema de los híbridos. ¿Qué nos podés contar de cómo les fue a ustedes en materia de autos híbridos, problemática de repuestos, siniestralidad? ¿Qué nos podés contar? A ver, es la misma que cualquier auto importado, agravada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un siniestro de daño, el valor de las baterías de litio, que depende, pueden ser 4 u 8, depende de la característica del valor del vehículo, puede llegar a una destrucción total muy rápidamente. Es lo mismo que se incorporó hace unos años con la inclusión de los airbags cada vez de fábrica más en los vehículos. El valor de las baterías es el valor más importante de un auto híbrido, con lo cual, ante un choque, una rotura lateral y que provoque la rotura de las baterías, es seguramente una destrucción total. Ese es un tema. Y el tema es el servicio postventa. Separando lo que los híbridos hoy en día dependen de las terminales y cómo esté con la posibilidad de la terminal de traer repuestos que son del exterior. Así que eso encarece la reparabilidad y a su vez demora la posibilidad de brindar el servicio lo más rápido posible para las compañías. También yendo a los autos específicamente eléctricos, sí, perdóname que te cierro con esto. No, porque justamente me contabas esto, ¿no? Que aparecen Tito, Tita, etcétera, pero el problema es el postventa. Claro, porque hoy en día no hay una fabricación, una línea de fabricación con mucho volumen de este tipo de autos. Tito hizo una preventa en San Luis, proyectó fabricar para fin del 2021 50 autos.
Cuando nosotros empezamos a averiguar con estas fábricas, bueno, si yo tengo ¿qué cobertura tengo que dar? Si tengo que entrar a dar cobertura de daño parcial, le pregunté, bueno, ¿qué servicio de postventa, qué cadena de venta de repuestos tienen? No, yo no tengo hoy venta de repuestos y no voy a sacar un repuesto de la línea de producción para poder venderlo para reparar un auto, no. Hoy en día lo tengo asignado específicamente a la línea de producción. Y es ahí donde empiezan a jugar qué cobertura se puede dar. Hoy en autos eléctricos registrables, porque ahí hay otras cuestiones, tienen que estar aprobados por el INTI para poder ser unidades registrables a partir del registro automotor. Hoy nosotros no podemos dar una cobertura que no sea más que RC y siniestros totales, robo, incendio y destrucción, porque la reparabilidad hoy es imposible de garantizar. Bueno, esto es justamente el mensaje para los colegas que escuchen, estén atentos, tal vez alguna persona con criterio, conciencia ambiental dice yo voy a subirme a un auto eléctrico, qué sé yo, y el productor le tiene que decir ten en cuenta que no tenés robo de rueda, no tenés tal cosa, porque la fábrica proveedora no va a estar suministrando ese repuesto. Es así, por eso nosotros creemos que todavía está en una evolución muy primaria en la Argentina esto, pero seguramente que tenemos que estar preparados. Y como les decía, con nuestro equipo de procesos de innovaciones, estamos permanentemente consultando e investigando sobre este tema. Además es importante destacar lo que la compañía viene haciendo sobre lo que es coberturas de movilidad sustentable, como es el ecomovilidad, como es las coberturas de las bicicletas, el de la bicicleta, que son productos que tienen que ver. Y a su vez, y esto sí se va a incorporar en los autos eléctricos, y en las empresas que fabrican autos eléctricos, los riesgos cibernéticos que cada vez con el hackeo de las instalaciones y los servicios que van a provocar, pueden provocar grandes pérdidas, no solamente económicas, sino de reputación de las empresas. Así que Federación siempre está atenta a la generación de nuevos productos para estar a la altura de lo que hoy se mueve en la Argentina y bueno, generar productos. Haciendo conclusiones, bueno, el desarrollo mundial, como decían ustedes, hacia el 2030 se piensa ver más autos, hay una exposición al riesgo que en principio para los autos eléctricos sería menor, pero todavía no está bien determinada. El incendio y la batería de litio no tienen hoy gran grado de incendio como son las baterías convencionales, disminuimos el impacto ambiental, las preocupaciones cibernéticas que serían los riesgos cibernéticos que decían, y las implicaciones de seguro que tienen que ver mucha importancia en las reclamaciones a terceros. Esto por lo que decías vos, de la no escucha, los daños que pueden provocar a la cadena de suministro eléctrico, etcétera. Conclusiones que nos permiten ver que los autos eléctricos hay que estar atentos y estar pensando en un desarrollo a mediano y corto plazo. Julito, como último aporte, y lo lindo que digo siempre yo de estar haciendo un programa en vivo, nos escribe el amigo Rubén Quilindro hoy en México, nos dice que autos eléctricos e híbridos son una realidad allá, con empresas de taxis eléctricos de autos Tesla, estaciones de cargas en las plazas, los paquetes de baterías son cada vez más económicos, pero que bueno, obviamente que en Argentina estamos lejos y va a haber que trabajar mucho a nivel de infraestructura. Hablamos recién del tema de las estaciones de carga en las rutas para que veamos esto en forma masiva, pero la verdad nos encantó charlar contigo, ustedes son reales especialistas en esta materia, claramente deben tener ya ahí un ojo puesto en esto que va a venir bastante rápido, creo. Así que, como siempre, Julio Gómez, un gusto charlar con ustedes, tener a los amigos de Federación Patronal y más en un programa como este. Bueno, Marcelo, Fernando, muchas gracias por la invitación, siempre a disposición, y tengamos en cuenta que, pensando con lo que decía Alejandro, esperemos que los gobernantes de este país, en Escocia, en Glasgow, a principios de noviembre, decidan ir por realmente tomar medidas acertadas para el cambio climático, porque como dice él, está a la vuelta de la esquina y nos va a afectar a todos. Dale, mi viejo. Un buen fin de semana, abrazo grande. Dale, de nuevo, abrazo grande, gracias.